Son muchas las cosas que suceden a diario en Colombia y el mundo. En segundos se las queremos contar. En este canal, Hosman Noticias número 1. Información que los grandes medios callan. Dirige y presenta José Miguel Angulo. Cordial saludo a toda mi teleaudiencia de este medio de comunicación, este canal Hosman Noticias número 1, en este fin de mes y en este fin de semana, porque hoy es viernes 31 de octubre del 2025. Y la información que tenemos, Bogotá está en caos por los motorizados. Vamos a escuchar, vamos a ver qué es lo que pasa en Bogotá por los motorizados. Otra nota es que Benedetti, él no se ha reunido con narcos, no los ha conocido, pero sí se ha reunido con Maduro, que es narcolás, pero no conoce los narcos. Y también tenemos sobre el libro, que dice Petro que hizo un libro, pero que no aparece en ninguna parte, nadie da razón. Y lo otro es que van más de 130 muertos en Brasil por los enfrentamientos de los narcos y con las fuerzas del Estado. Y muchas notas más en la mañana de este fin de semana. Y a propósito también el desastre en Cuba por el paso del huracán. Para todos mis televidentes, qué bueno, qué maravilloso, 1,728 personas en la transmisión anterior y para hoy tenemos 1,747. Eso quiere decir que 19 personas han llegado a reforzar este ejército. Pero para avanzar, para comenzar, tengo la nota, vámonos con la información y estén pendientes porque hay mucha información para este fin de semana y escuchemos con mis corresponsales que tengo para este día. Está Juan José y está también María Antonia. A ver, aquí estamos. Muy buenos días, hoy es viernes 31 de octubre de 2025 y estamos aquí para traerte las noticias más importantes de las últimas horas en Colombia, Brasil, Cuba y el mundo. Soy María Antonia. Y yo soy Juan José. Y vaya si tenemos temas fuertes hoy. Comenzamos con lo que está pasando en Colombia, donde la capital está prácticamente paralizada. Así es, Juan José. Bogotá amaneció con caos total. La restricción a motocicletas durante este puente de Halloween tiene la ciudad en bloqueos masivos. Los motociclistas están cerrando vías principales, exigiendo que el alcalde Carlos Fernando Galán dé marcha atrás con la medida. Y es que es una medida polémica, ¿no? Por un lado, el alcalde defiende que es necesario para poner orden en la ciudad, pero por otro estamos hablando de miles de personas que dependen de sus motos para trabajar, especialmente los domiciliarios. Exactamente. Y mientras esto ocurre, el presidente Gustavo Petro también está en el ojo del huracán. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó a él y a su familia. Las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos siguen tensas. Y en tema de política no podemos dejar de mencionar que Iván Cepeda ganó la consulta del Pacto Histórico como candidato para las elecciones de 2026. Es la apuesta de Petro para continuar su proyecto político. Correcto. Además, el jueves se llevó a cabo el paro nacional de FECODE, el sindicato de maestros, con cierres de vías y manifestaciones en varias ciudades. Un día complicado en general para la movilidad en Colombia. Sin duda. Ahora pasemos a Brasil, donde la situación es absolutamente dramática. Ana, lo que pasó en Río de Janeiro es devastador. Es una tragedia, Carlos. Un operativo policial contra el narcotráfico en las favelas de Río dejó al menos 130 muertos, la gran mayoría civiles. Estamos hablando de una de las operaciones más letales en la historia reciente de Brasil. Y lo más preocupante es el testimonio de los vecinos. Dicen que están atrapados. Por un lado están amenazados por los delincuentes y por el otro, la policía entra a sus casas y los agrede. Es una situación de violación sistemática de derechos humanos. El gobierno federal tuvo que convocar una reunión de emergencia. Los ministros Rui Costa y Ricardo Lewandowski se reunieron con el gobernador Claudio Castro para buscar soluciones urgentes, pero el daño ya está hecho. Y mira la repercusión internacional.
Argentina envió militares a la frontera con Brasil y reforzó los controles fronterizos tras esta masacre. La situación es tan grave que los países vecinos están tomando medidas preventivas. Y como si esto fuera poco, también tenemos noticia del caso Bolsonaro. El expresidente fue condenado a 27 años de prisión por tentativa de golpe de Estado. Donald Trump, desde Estados Unidos, salió a defenderlo. Es una condena histórica, 27 años. Aunque conociendo el sistema judicial brasileño, seguramente veremos apelaciones por años. Sin duda. Ahora pasemos a Cuba, donde la naturaleza y la crisis se combinan de la peor manera. Cuba está enfrentando una situación desesperante. El huracán Melissa tocó tierra en Guamá, Santiago de Cuba, con categoría 3. Es un huracán extremadamente peligroso que amenaza con provocar inundaciones catastróficas y deslizamientos de tierra. Y ya hay reportes muy preocupantes. Familiares de pobladores de La Camilo en Orgiga están pidiendo ayuda desesperada para decenas de habitantes que quedaron atrapados por la crecida del río Cauto. La situación es crítica. Y como si el huracán no fuera suficiente, Cuba sufrió un nuevo apagón en todo el país. Es el cuarto apagón general en menos de un año. La infraestructura eléctrica de la isla está completamente colapsada. Es una crisis humanitaria en toda regla. La población está sufriendo los embates de la naturaleza sin electricidad, sin comunicaciones y con recursos muy limitados para responder a las emergencias. Y en el plano político hubo una votación en la ONU sobre el embargo a Cuba. La resolución contra el embargo fue aprobada, pero con el menor apoyo de su historia. Es un dato significativo. Muestra que el apoyo internacional a Cuba se está debilitando, incluso en este tema que tradicionalmente ha tenido respaldo casi unánime. Exacto. Ahora vayamos a las noticias internacionales más importantes. Y comenzamos con la cumbre entre Trump y Xi Jinping. Después de intensas conversaciones, Trump y Xi lograron avances clave en la disputa comercial entre Estados Unidos y China. Trump redujo los aranceles para productos chinos al 47%. Es un paso significativo considerando que llegaron a estar en niveles mucho más altos. Sí, aunque el 47% sigue siendo un arancel muy alto históricamente hablando, pero es cierto que representa una reducción importante y una señal de que ambas potencias buscan bajar la temperatura en la guerra comercial. Sin embargo, en otro frente, Trump tomó una decisión muy controversial y peligrosa. Ordenó el inicio de pruebas nucleares, afirmando que Estados Unidos tiene más armas nucleares que nadie. Y la respuesta no se hizo esperar. Rusia anunció que actuará de manera simétrica ante los ensayos nucleares de Estados Unidos. Estamos viendo una escalada en la tensión nuclear que no veíamos desde la Guerra Fría. Es muy preocupante. Retomar las pruebas nucleares después de décadas de moratoria internacional es un paso atrás enorme en términos de seguridad global. Totalmente. En Medio Oriente, Israel acusa a Hamás de violar el alto al fuego en Gaza. El conflicto sigue sin encontrar una solución duradera y cada semana hay nuevas acusaciones de ambos lados. Y en Europa tenemos una noticia curiosa pero importante. Arrestaron a 5 nuevos sospechosos por el robo en el Louvre en París, pero aún no hay rastro de las joyas hurtadas. Es un robo de proporciones millonarias. Las autoridades francesas están bajo mucha presión. Hablamos de piezas de valor incalculable, no solo económico, sino histórico y cultural. Y terminamos con una noticia sobre política migratoria en Estados Unidos. Trump fijó un límite anual de solo 7.500 refugiados que podrán entrar al país y serán en su mayoría sudafricanos blancos. Es una cifra extremadamente baja comparada con años anteriores, y la especificación del perfil de refugiados ha generado múltiples críticas por considerarse discriminatoria. Sin duda es una de las políticas migratorias más restrictivas en décadas. Y ahí la tienen, un resumen de las noticias más importantes de este viernes 31 de octubre. Un día cargado de noticias difíciles, desde la violencia en Brasil hasta las crisis humanitarias en Cuba, pasando por los conflictos políticos en Colombia y las tensiones internacionales. Les agradecemos por escucharnos. Manténganse informados y cuídense mucho. Compatriotas colombianos, tenemos una tarea de defender nuestra democracia y nuestra libertad. Ayúdenos a que cada vez hayan más personas en este canal, Josman Noticias número 1, comentando, darle me gusta
y compartiendo esta transmisión en todas las redes sociales. En segundos viene más información. Hasta la próxima. Que tengan un buen día. Escuchemos las noticias para comprender qué le está pasando a los colombianos en Bogotá y sus ciudades y en qué les podemos colaborar. Bueno, muchas gracias a Juan José y a María Antonia por la información en este fin de semana. Y ahí vemos las imágenes espeluznantes de Brasil, el caos. Más de 130 muertos. Impresionante por el enfrentamiento entre la fuerza pública de Brasil y los malandros, que son pequeñas naciones dentro de otra nación, son estados cerrados, porque tienen sus propias leyes, sus propias armas, todo que intocables, pero se les metió el Estado, la ley, la policía y el ejército, y lamentablemente más de 130 personas muertas por estos enfrentamientos y miembros también de la fuerza pública, entre policía y el ejército. Por eso esta famosa frase que hay en Colombia que dice que el narcotráfico es el combustible de las guerras, no hay duda, porque eso es una guerra, una pugna por el poder, una pugna por el dinero, y lamentablemente ahora está Brasil en caos total. Qué cosa tan tenaz. Bueno, muy bien, entonces quiero saludar a las 19 personas que han llegado a reforzar este ejército de compatriotas colombianos aquí en este canal. Vamos a darle la bienvenida, qué bueno. Y los confites, contentos, animados, qué bien, muchas gracias. Y la tarea es, hay que seguir compartiendo con sus familiares, sus amigos, con todo el que pueda en todas las redes sociales. Eso es una tarea que hay que hacer. ¿Por qué razón? Porque es que vamos a mirar que cuántos días nos faltan. Los días que nos faltan para que termine esta horrible noche son 278 días. Para que se vaya el popular Cacas, el consumidor de bazúcar, fumador de marihuana, el reo presidiario, y ahora que está en el punto de mira de los Estados Unidos, porque ellos no conocen los narcos, no saben quiénes son, no han visto el polvo blanco, no lo conozco, no lo crié, no sé quién será. Bueno, y 215 días para que hayan elecciones. Y a propósito, en marzo también van a haber elecciones. En marzo es para elegir lo que son congresistas, los famosos senadores, Cámara. Bueno, vamos a esperar porque todavía tenemos tiempo para eso. Pero lo importante es que este numeral de los 278 días que nos faltan termine. La horrible noche que nos han impuesto a nosotros los colombianos, las bolsas, porque aquí unas bolsas, como esta bolsita, esa viene encargada, ya saben, decía este señor, el borracho y drogadicto, que esa era la magia por Benedetti. Pero Benedetti ahora, vamos a ver ahora más adelante, él dice que no se ha reunido con narcos, que quién dijo eso, cómo se le ocurren inventar. Resulta que se ha reunido con Narcolás. Vamos a ver la nota en unos segundos y avanzamos con la información. Tengo esta imagen, vea, ahí está este señor. Récord, dice que récord de insultos por X. Es que la plataforma que más utiliza este respetado caballero. Vamos a escuchar. Defendiendo criminales. El 28 de octubre, Petro realizó 75 publicaciones en la red social X, de las cuales 22 fueron ataques contra Estados Unidos. Esta oleada digital coincide con una escalada diplomática tras ataques estadounidenses en el Océano Pacífico que dejaron al menos 14 obreros de narcotráfico muertos. Petro los calificó como asesinatos y acusó a Washington de violar tratados internacionales. 14. Dice que los obreros del narcotráfico. Les tengo una nota que queda pendiente. Es para que miremos estas famosas lanchas que dicen que son de pescadores, pero de pescadores no tiene nada. Primero porque el santo enseña de que son lanchas que llevan polvo blanco, es porque van cargadas. Empiezan a tirar al mar
los bultos, las maletas. Y son lanchas que llevan 4 motores por el peso que llevan, por las toneladas de polvo blanco. Tengo un video por ahí para mostrarles cómo es que empiezan a tirar estos personajes los bultos al mar. Vamos a ver si lo encuentro por acá. Voy a tratar de buscarlo en un par segundos para que miremos, ¿verdad que sí que es impresionante? Esas narcolanchas. Narcolanchas. Vamos a ver por acá, a ver si lo encuentro en par segundos y les muestro para que miren sobre las lanchas, cómo es que lo hacen, cómo es que empiezan a tirar las maletas al mar, pero según el que tenemos acá, el supuesto, dice que no, que es que esos son empleados, son obreros del narcotráfico. Entonces, ¿cómo es posible de que vayan a hacer eso? ¿Cómo se les ocurre de ir a declarar a estas personas si ellos son obreros del narcotráfico? Son personas que trabajan para ellos. Vamos a ver esto, a ver si encuentro por aquí en par segundos las imágenes de... Pero mientras tanto, mientras encuentro la imagen, vamos a avanzar con otra nota. Voy a mostrarles lo siguiente. Voy a mostrarles la siguiente nota. Después de esta nota, de la ráfaga de insultos, voy a mostrarles esta. De lo que está pasando en Bogotá con los motorizados. Escuchemos. Galán no cede. El alcalde de Bogotá le respondió a los cientos de motociclistas que bloquean vías de la capital en protesta por las nuevas restricciones al parrillero impuestas durante el fin de semana de Halloween. Las manifestaciones generaron caos en troncales de Transmilenio y obligaron a muchos a caminar para llegar a sus destinos. Ante esto, el alcalde Carlos Fernando Galán reafirmó que las medidas seguirán vigentes, pues son temporales y responden a mantener orden y seguridad. Añadió que si algunas personas rechazan el control y la autoridad, no se llegará a ningún acuerdo. Ahí está la nota. ¿Por qué Bogotá está en caos? Lo está diciendo el mismo señor alcalde Galán. Bueno, otra. Vamos con esta nota. Esta es la del famoso libro que dice este señor, el borracho y drogadicto, que hizo un libro y que eso cualquier cantidad de millones. Pero resulta que empezaron a investigar, a preguntar dónde está ese libro y nadie da razón del famoso libro que dice este señor que le imprimieron, que tienen un montón, unos millones, y no aparece. Vamos a escuchar. Mitómano compulsivo. Petro aseguró que en Irán publicaron una versión de su libro De la lucha al poder y que se imprimieron 1 millón de copias. Sin embargo, Grok, la IA de la red X, desmintió al miembro de la lista Clinton. Además, no existe ningún registro ni publicación con su nombre como autor en librerías o bases de datos iraníes. Una revisión preliminar de los catálogos en persa confirma que el libro no existe. Y lo más grave, el supuesto traductor, Meshi Fulavand, falleció en 2008, por lo que jamás pudo haber traducido la obra de Petro. Ahí está la gran mentira, vea, ¿sí ve? Cómo mienten, y ahorita hemos entrado en la cuestión de la campaña política y la cantidad de mentiras que van a aparecer son impresionantes. Vamos con esta otra nota. Aquí es donde está Benedetti, que dice que él no sabe, que quién le dijo, que cómo es posible que digan que él se haya reunido con narcos, pero se está reuniendo, ahí lo ven, de bracete, tomando trago, echándose sus vinos. Vamos a escuchar. ¿Va a pleitear con Trump? Armando Benedetti anunció que contrató al abogado Michael Díaz de la firma DRT International Law Firm para gestionar ante Estados Unidos su salida de la lista Clinton. Asegura que fue señalado injustamente por el gobierno de Donald Trump tras defender a Gustavo Petro.
El ministro de los escándalos por politiquería y consumo de sustancias afirma que jamás ha tenido contacto alguno con narcotraficantes y que su reputación ha sido destrozada sin pruebas. Ahí está. Él no lo conoce, no sabe quién es, no lo ha visto. A Narcolás no lo ha visto. Y para terminar con nuestras notas de imagen, lo dejaron sin gasolina y sin sueldo al borracho y drogadicto. Vamos a escuchar la nota. Dignidad embargada. Las cuentas de Petro fueron bloqueadas tras su inclusión en la lista Clinton, y las restricciones de la OFAC impiden cualquier movimiento bancario, dejando en suspenso el pago de su salario y generando reuniones de emergencia en el Ministerio de Hacienda. Sin sueldo, sin reputación, sin credibilidad y sin nada que perder, al tirano colombiano ya no le queda nada que pueda conseguir por las vías de la legalidad. Ahí está, lo dejaron sin sueldo, sin gasolina, caos impresionante. Vamos a avanzar. Seguimos, muchas gracias. Espero que nos ayuden. Acuérdense el compromiso, hay que compartir, darle me gusta, invitar a otros para que avance este canal. Y vamos a escuchar esta nota. Inspección por campaña del 2022, la campaña del pacto histórico, Vamos a que tomen nota. Bajo la lupa, la Fiscalía General autorizó la inspección a la sede de Colombia Humana en Bogotá, dirigida a su secretaria general, Andrea Vargas, para recabar soportes financieros, contables, contractuales, comerciales y de servicios vinculados a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. El oficio fue emitido por el Grupo de Contadores Forenses del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, y se enmarca en una investigación por presunta financiación ilícita de campaña y violación de topes electorales. La Fiscalía General de la Nación ordenó una inspección a la sede del Movimiento Colombia Humana para recolectar pruebas sobre las finanzas de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. El oficio, firmado por la contadora forense Luz Ángela Giraldo López del CTI y avalado por el Juzgado 80 Penal Municipal, exige a la secretaria general del partido petrista, Andrea Vargas, entregar contratos, facturas, extractos bancarios, órdenes de servicio y registros de proveedores. La diligencia busca establecer si hubo violación de topes de gasto electoral tras el hallazgo del CNE, que reportó un exceso superior a 5.300 millones de pesos. También pretende determinar posibles irregularidades contables o financiación ilícita. Este paso judicial intensifica el escrutinio sobre la transparencia de la campaña que llevó a Petro a la presidencia. ¿Logrará la fiscal de bolsillo Luz Adriana Camargo sabotear la inspección a la campaña llena de irregularidades de su patrón en 2022? Impacto 24/7. Muchas gracias a Impacto 24/7. Corrupción y más corrupción. Ahí está. Es que queda uno anonadado por esta situación. Impresionante. Y vamos a ver esta otra nota. Lo que dice J.P. Hernández. En jaque la consulta del petrismo. En jaque. Vamos a escuchar a este congresista. Doble militancia. El senador J.P. Hernández denunció graves irregularidades en la consulta interna del pacto histórico para conformar listas al Congreso, advirtiendo que se podrían perder hasta 1 millón de votos. Según Hernández, el partido Colombia Humana no cumplió con los requisitos de fusión ante el Consejo Nacional Electoral CNE, y por tanto, 60 inscritos podrían quedar excluidos de la lista oficial. El mismo senador explica por qué la ley tiene contra las cuerdas al petrismo. 60 personas se inscribieron por la Colombia Humana y la Colombia Humana no tiene ni la más mínima posibilidad de pertenecer a ese nuevo partido. 1.005.423 votos. Pero, ¿dónde está el problema? Para que los colombianos lo entiendan. Cuando llegue la hora de conformar la lista de ese nuevo partido, estas personas que se inscribieron van a reclamar un derecho claro que está en la ley 1475, exactamente en el artículo 7. El artículo 7 dice que es de obligatoriedad
el cumplimiento de los resultados de dicha consulta. Quiere decir que Ferney Silva, por ejemplo, que obtuvo 90.450 votos, va a reclamar su espacio en ese nuevo listado. Pero resulta que a estas 60 personas no las pueden incluir porque Colombia Humana no se puede fusionar. ¿Qué va a pasar? Que al no poderlas incluir, si lo llegan a hacer contrario a la ley, por ejemplo, los que están hoy ejerciendo en una curul, como el señor Ferney Silva, Alex Flores, Ahmed Escaf, Esmeralda Hernández, Isabel Cristina Zuleta, van a cometer doble militancia y la inscripción se les va a caer, porque estamos listos con mi abogado Holman Ibáñez para demandar la inscripción. Y si llegan a permitirles inscribirse, demandarlos por doble militancia. Digamos que se arriesgaron y dijeron, no, Colombia Humana no va, vamos a incumplir la ley 14, el artículo 7 de la 1475, vamos a incumplirlo y vamos a hacer la lista sin Colombia Humana porque nosotros no vamos a arriesgar a que nos tumben credenciales. Entonces tienen que ir dos listas y va a ir fragmentada la votación del pacto histórico, una con el Polo, la UP, y otra con Colombia Humana, que según la misma ley 1475 hay una condición, y es que cuando existe un incumplimiento por parte de los candidatos, entonces tienen que pagar, devolverle al Estado los recursos que se usaron para esa consulta. Nosotros vamos a proceder, nuevamente lo digo, con mi abogado Holman Ibáñez, a demandar para que estos señores, en dado caso que no respondan con el cumplimiento, no solamente tengan que pagar los 193.000 millones que costó la consulta, sino que no reciban ningún peso por reposición de votos. Si deciden cumplir y hacer su lista, pues vamos a demandar la inscripción de los que no pueden pertenecer a esa lista, no pueden participar, esas credenciales no pueden estar allí porque hay una doble militancia. En el momento que esto sea público, como lo estamos haciendo en estos momentos, va a haber una presión mediática, el Consejo Nacional Electoral tiene que actuar en ley, la registraduría al mismo tiempo, al momento de autorizar la inscripción de algún candidato, y quieren mantenerlo así callado, pero el problema es grave. Yo lo hablé ya con senadores del pacto histórico, me lo confirmaron tanto senadores como senadoras del Polo, de la UP, de Colombia Humana, y dicen sí, tenemos un problema grave. Podrá salir a negarlo, esto me lo han dicho desde el mismo pacto histórico. El presidente Gustavo Petro sabe de este problema, sabe de esta embarrada, sabe de esta encrucijada que no tiene solución y manifestó: yo no voy a sacrificar la marca, no voy a sacrificar pacto histórico, así es que podría estar dejando hundir el barco de la Colombia Humana. Impacto 24/7. Muy bien por JP Hernández. Dice que va a demandar este fraude. Vamos a ver si lo logra, si se le cumple, porque como estamos ante una maquinaria, pues hay veces cree uno que es como difícil, pero bueno, vamos a ver, ojalá lo logre. Y vamos con esta nota: las FARC con los asesinos de Miguel Uribe. Vamos a ver qué nos dice Impacto. Crimen de Estado. Luz Adriana Camargo afirmó que la Segunda Marquetalia, grupo liderado por Iván Márquez, sería la responsable del asesinato de Miguel Uribe Turbay. Hasta para la fiscal de Bolsillo es innegable la cercanía que alias El Viejo, último capturado, tiene con una célula del grupo terrorista de izquierda en Caquetá. Las pruebas apuntan también a la relación entre este y alias Simeón, criminal marxista con vínculos estrechos con las FARC. La reciente captura, la de Simeón Pérez. Simeón Pérez es un avance importante de la investigación, porque nosotros con él estamos entrando en una segunda fase de esa investigación. Estamos dando con quien habría sido articulador entre el grupo operativo, que es el grupo de sicarios, y quienes habrían ordenado el magnicidio. Y la evidencia que nosotros tenemos es la cercanía que tiene Simeón con la Segunda Marquetalia. En realidad la Fiscalía ha insistido en que esa es la ruta que la evidencia le ha marcado casi desde el principio. Si ustedes recuerdan el tema de Catherine
y cómo Catherine viajaba a Florencia y a qué viajaba, por qué llegaba al Caquetá. Y digamos que estas nuevas evidencias que se han encontrado con Simeón están confirmando esas teorías. Nosotros en este momento estamos precisamente en esa etapa de la investigación. Hay temas interesantes que ya hacen parte de la imputación de él, y nosotros pudimos determinar que Simeón, antes de la conexión con el grupo de sicarios que operó el crimen, estaba haciéndole seguimiento al senador. Eso es muy importante. Por eso nosotros hablamos de que es un eslabón distinto en esa cadena operativa, si se quiere, que es la que hemos venido descubriendo con mucha paciencia. Nosotros tenemos más de 400 actividades investigativas, y en esto no importa el número, sino la calidad. Ha sido un trabajo realizado con la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, un grupo de analistas. Es un trabajo muy juicioso, donde no se han ahorrado esfuerzos para poder reconstruir cámaras, movimientos, celdas telefónicas, conexiones, cómo vamos poniéndole a diferentes actores caras e historias. Es decir, es un trabajo muy importante, creo yo. Y lo que nosotros queremos, básicamente, que yo quiero insistir, es que queremos hacer una investigación no especulativa, una investigación que esté basada en una buena evidencia y que le dé respuestas al país. Yo preferiría hablar de lo que tenemos, y son las conexiones de esta persona, de este nuevo sindicado, con la célula que funciona en el Caquetá. Nosotros siempre estamos dispuestos en la medida en que encontremos buena información que nos permita escalar en el conocimiento de la verdad de lo sucedido, estaríamos dispuestos a un preacuerdo. En este caso hemos hablado de un preacuerdo, básicamente, con una persona de la organización base que se está trabajando. Y con el viejo aún no tengo noticia de si hay acercamiento. Impacto 24/7. Noticias con la verdad. Bueno, muy bien, ahí estaba esta nota de 24/7, muy bien, entonces ahí está esa investigación. Vamos a ver en qué termina esa investigación, y vamos con esta otra nota en esta mañana, con dice heredera de la corrupción de Petro, es una heredera. Vamos a escuchar la nota. Corrupción explícita. Con la salida a regañadientes de María José Pizarro de la contienda por la cabeza de lista al Senado, Gustavo Petro pone a Carolina Corcho al mando de su proyecto legislativo. Corcho confirma que el petrismo no piensa ceder, sino meter aún más corruptos al Congreso, arrastrados por la votación de la creadora de la crisis explícita del sistema de salud, que le asegure al petrochavismo someter todas las instituciones del Estado bajo su línea ideológica. Bueno, nosotros creemos que se necesita aumentar el número de congresistas del Pacto Histórico en el Congreso de la República. Se necesita un cambio en el Congreso de la República, que hoy, por infortunio, no tenemos esas mayorías, y le ha dado la espalda a varias de las reformas estructurales que el país requiere. El Congreso de la República es muy importante porque es el que elige magistrados de las altas cortes, al Procurador General de la Nación, al Contralor General de la Nación, define el presupuesto y las reformas estructurales. Entonces el llamado a la ciudadanía es a que nos acompañen en marzo para lograr 55 senadores y senadoras de la República y 86 representantes a la Cámara honorables que representen las necesidades del país. El Pacto Histórico hoy es la fuerza política más importante de este país. Tiene una lista organizada de manera paritaria, por voto popular, en un trabajo unitario que no lo tiene ningún partido político de este país. Luego de la renuncia a regañadientes de María José Pizarro a la cabeza de lista para el Senado, Carolina Corcho ya habla como la encargada directamente por Gustavo Petro para terminar de consolidar sus macabros planes en el legislativo. Las declaraciones de la creadora de la crisis explícita que dinamitó el sistema de salud en Colombia dejan claro que para el petrismo el Congreso no es todavía lo suficientemente corrupto para entregarles en bandeja todas las instituciones del Estado. Corcho promete continuar con los planes del narcogobierno de Petro, imponer por el método que sea las reformas y seguir conduciendo a Colombia por el sendero sin retorno del miserable socialismo. Colombia en verdad se prestará para salir a legitimar en las urnas un plan criminal que no tiene ninguna estructura política, sino que solo busca amañar el Estado para convertir a Colombia en un paraíso del narcotráfico donde no haya justicia. Impacto 24/7.
Bueno, muy bien, muchas gracias a Impacto 24/7. Ahí vimos esa nota, la heredera, se dice la heredera de Gustavo Petro va a ser esta señora Corcho. Pilas colombianos, pilas, porque quiere Petro gobernar en cuerpo ajeno y quieren montar toda la mayor cantidad de congresistas del pacto. Vamos a ver, una cosa piensa el burro y otro el que le está enjalmando. Y vamos a ver esta nota. Narcoparranda en La Guajira. Narcoparranda petrista en La Guajira. Sexo, drogas y vallenato. En junio de 2023, Petro pasó una semana de desenfreno en La Guajira, tragos alucinantes y caos total. Terminó en la gobernación hecho un desastre, sin control alguno. Hay testigos que aseguran que Petro y Luis Fernando Velasco compartieron parranda con el clan Valdeblanques, vinculado al narcotráfico, en el kiosco de Rosa Valdeblanques. Esto significa que Colombia vive la peor degradación del poder de la historia del país. La Guajira siempre saca la peor versión de Gustavo Petro. En lugar de ser tierra de cambio y esperanza, se ha convertido en el escenario preferido para sus excesos, su descontrol y su decadencia. Lo ocurrido en junio de 2023 no fue un acto de gobierno. Fue otra orgía de drogas, sexo y poder. Petro llegó a La Guajira con su gabinete durante una semana que coincidió con el Festival Francisco el Hombre, donde se presentarían varios conjuntos vallenatos en la playa de Río Hacha. Pero no hubo agenda pública, solo fue fiesta sin control con el clan Valdeblanques. Fuentes de alto nivel aseguran que Petro y su entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, habrían asistido a una celebración privada en Mayapo, en el kiosco de Rosa Valdeblanques, hija de Gervasio Valdeblanques. Gervasio tiene un prontuario que inicia en 1993, cuando fue capturado por el DAS por enviar cocaína a Estados Unidos y Europa. En 2007 fue vinculado al paramilitarismo por una foto con Vicente Castaño. Su hijo Yuri fue solicitado en extradición y otro murió en un caso de narcotráfico. Su sobrino, Humito, lideraba una red que traficaba más de 12 toneladas de cocaína al año en alianza con grupos como los Pachenca, La Silla y el ELN. Ese día, según testigos, Petro y Velasco bebieron desde temprano. Velasco exigía palcos y trago gratis para la presidencia en el festival, pero los organizadores se negaron, pues la venta de palcos es la principal fuente de ingresos del festival. Querían el más costoso e incluso, según fuentes, Yuri Valdeblanques intervino sin éxito. Terminaron comprando unas boletas. Petro no asistió al evento por razones de seguridad y se quedó en Mayapo, mientras Velasco fue a Río Hacha, donde perdió el control por el alcohol y protagonizó escenas vergonzosas. Y entonces vino el desastre. Petro reapareció al día siguiente en el despacho de la gobernación en un estado tan lamentable que no pudo controlar sus esfínteres. El lugar quedó hecho un desastre. Testigos lo describieron literalmente como un mierdero. Sus escoltas limpiaron todo. Las fotos existen, pero no hace falta publicarlas. Son demasiado grotescas e indignas. Aunque Petro excusó su desaparición por una supuesta intoxicación por el agua de la región, quienes estuvieron allí constatan que todo fue causado por sus excesos. Ayer me enfermé, por eso no puedo estar, digamos, en el trajín del día de hoy, que hubiera querido ir a la comunidad COVID. Me enfermé básicamente porque comí allá en el extremo norte nosotros decimos mecato, hecho con agua, como el agua de La Guajira, del norte. Y aquí me tienen. Pero el asqueante espectáculo volvió a presentarse. En diciembre de 2024, durante la posesión del procurador Gregorio El Hash, Petro se hospedó en el Hotel Betel. Según el medio El Expediente, protagonizó otra fiesta de 3 días con alcohol, cocaína, tusi y ketamina. En el lugar encontraron residuos de drogas, botellas, condones usados, vómito y hasta excremento en las paredes. El personal del hotel fue amenazado para que guardara silencio. Los testimonios sobre el consumo de drogas y alcohol por parte de Petro, incluidas las cartas del excanciller Álvaro Leiva, ya no son un asunto personal, son un problema de Estado.
¿Será capaz el gobierno de negar que Gustavo Petro y Luis Fernando Velasco estuvieron de parranda con el clan Valdeblanques? ¿Tendrán la osadía de desmentir que el jefe de Estado y su entonces ministro de Interior se pasaron de tragos en una fiesta de clanes ligados al narcotráfico y el paramilitarismo? ¿Son esta clase de secretos con los que Benedetti chantajea al mandatario? De ser así, el poder extorsivo de Benedetti se está desmoronando. Colombia no puede seguir ignorando que Petro es un adicto. El Congreso debe exigirle ya un examen toxicológico y psiquiátrico. La situación trascendió más allá de un aborrecible escándalo y pasó a convertirse en una amenaza sin precedentes para la democracia. Impacto 24/7. Noticias con la verdad. No olvides seguirnos en redes sociales. Colombianos, te espero para que actives la campanita de notificaciones, nos des muchos likes, veas los videos completos y los compartas en tus redes sociales. Recuerda que aquí defendemos la libertad y la democracia.